Gracias, buenos días, perdón el retraso. Estábamos en la concentración en el hemiciclo a Juárez, ahí con un contingente de compañeros. Teníamos planeado organizar una marcha, a la Asamblea Legislativa, no nos autoriza el gobierno, y bueno, eso nos retrasó un poquito para dar inicio. Sin embargo, deseo que el desayuno haya sido de su agrado, les agradezco mucho la atención y la asistencia. Me gustaría indicarles más o menos por dónde sería la ruta de la conferencia de prensa. El primer tema que me gustaría tratar con ustedes sería el predio de Benjamín Hill 261, que está ahorita en proceso de demolición. Pasamos al tema directamente de los Claudios para concluir la conferencia de prensa. Perdón, viene a su micro, por favor. ¿Has pegado ahí? Ahí, de acuerdo. Tengo aquí a mi lado a un compañero de Álvaro Obregón, de su organización. ¿Puedes decir su nombre, por favor, compañero? Sí. Nosotros nos dedicamos a los proyectos de vivienda. Somos una organización que para el apoyo y buscar Disculpa, hay que esperar a que esté el audio. Hay que esperar a que esté el audio porque no se escucha nada. ¿No se escucha? No. A ver si me pueden ayudar con el audio. Gracias, repetimos. ¿Ahí se oye bien? ¿Por qué no pasamos los números acá, no? Por favor. No, ahí está. Son tres nada más. Ustedes me dicen dónde nos quedamos. Es el compañero de Álvaro Obregón, ATEPETSI, es una organización dedicada a la vivienda popular, y la problemática de ellos son asentamientos humanos irregulares por ser suelo de conservación entre los límites de Álvaro Obregón y la delegación Contreras. La compañera es líder de la organización de Asamblea de Barrios, inquilina y responsable del predio de Benjamín Hill, la señora Lourdes, que ha estado en entrevistas y ha podido dar información. Está aquí presente conmigo para, en caso necesario y a preguntas específicas de ustedes, pueda dar testimonios sobre el cateo, el desalojo y la demolición que se llevó a cabo en el predio. Ella es habitante del predio junto con otras 9 familias con hijos. Hay algunos compañeros de la Asamblea de Barrios aquí en el interior de la sala, trabajan actualmente en gobierno, tienen temor de que puedan ser identificados. Ahorita se los presento, si ustedes nos favorecen y nos brindan su confianza y su discreción para evitar fotografías, porque trabajan actualmente para gobierno del PRD y deben ser despedidos de sus trabajos. En un momento se los presenta, ya está atrás el compañero de Centinelas al fondo, y esperamos todavía algunos compañeros que se integren a la mesa. Los citamos nosotros a las 10 de la mañana y bueno, pues supongo que llegarán un poquito de retraso. Inicio entonces el tema con el predio de Benjamín Hill. El predio de Benjamín Hill tiene más de 10 años en defensa de la organización, a raíz de una denuncia por el delito de despojo de una ex compañera de la organización, la señora María Isabel Valdivieso, que vivía en el departamento 5. Esa denuncia por despojo se fue a archivo en 2 ocasiones y la revivió la Procuraduría para iniciar todo este proceso en contra de la organización, a la par de una campaña mediática que da inicio con el periodista y escritor Héctor de Maurero. Originalmente esta denuncia de la Fiscalía en Cuauhtémoc, recibimos citatorios ahí en el predio, los inquilinos que estaban involucrados en el tema no se atendieron y se debió haber consignado a un juzgado. A petición de la Procuraduría y exprofeso y en términos claros del subprocurador Montes de Oca, se revive esta averiguación previa por el delito de despojo por el departamento número 5, únicamente del edificio de Benjamín Hill. Ella era excompañera, quiero ser muy claro y específico en ese tema. La propietaria o el propietario no viven, está intestado el edificio y la entrega de manera indebida que hace el gobierno del Distrito Federal, según las declaraciones de la licenciada Patricia Mercado
el día del desalojo, que estuve yo presente mostrándole los amparos que tenemos, dice haber entregado a los representantes legales de los propietarios, cosa que no nos consta a nosotros, porque hay juicios de arrendamiento inmobiliario en el que no coinciden los datos tanto de las personas que menciona la licenciada Patricia como los que están presentes en los juicios de arrendamiento por los que estaban defendiéndose el edificio de Benjamín Gil. Los dos amparos que se promovieron, el número 564, diagonal 2016, número 4, nos otorga la suspensión contra el aseguramiento del inmueble. Esto fue días antes de que por segunda ocasión llegara la Procuraduría con el grupo Geri, junto con funcionarios del gobierno central, Juan José García Ochoa, subsecretario de gobierno, el señor Horacio Ortega, que es director de gobierno, y la licenciada Patricia Mercado, junto con el subprocurador, a volver a abrir, a retirar los sellos y a desalojar departamento por departamento con todas las pertenencias y los enseres de los inquilinos que legalmente estaban habitando ese inmueble. Después de esa parte, en ese mismo día y al cabo de unas horas, lo vimos a través de los medios de comunicación, iniciaron aparentemente una demolición. Lo que hicieron fue dejar deshabitado el edificio con la firme intención de que si nos favorecían las sentencias, que creemos que nos pueden favorecer, estamos todavía en espera de las audiencias constitucionales, de los dos amparos, nos pudieran favorecer la devolución por la posesión de los departamentos. La devolución sería en el estado en el que se encuentran, con los daños que tengan, y nosotros, bueno, pues no podríamos ocuparlos tal como están. El pretexto, porque es un pretexto que emplea la Secretaría de Gobierno y el subprocurador Montes de Oca, es un dictamen que no conocemos, que pedimos a través del amparo, informe Procuraduría, informe Protección Civil e informe del Instituto para la Protección de las Construcciones, que dijeran cuál fue el motivo o los términos técnicos del dictamen que dicen por el cual existía riesgo estructural y por el cual notifican a las autoridades para que desalojaran a los compañeros. Aún así, a pesar de ser ese el caso, de que fuera un daño estructural, un dictamen de protección civil no es suficiente para desalojar a los inquilinos. El inquilino tiene la potestad de contestarle el dictamen a protección civil, si tiene los recursos, para hacer las medidas de mitigación sobre los daños específicos que él haya señalado. De no tener los recursos, desde luego solicitaría, que es el caso de los compañeros, la ayuda al gobierno para que brindara esa protección. Otro asunto ilegal es el desalojar a los vecinos aprovechando que el edificio está vacío por el cateo donde lo sacan y no notificarles por medio de juicio, por alguna notificación cualquiera, que iban a ser desalojados. Entonces, todas estas cuestiones ilegales están sustentadas, primero, en los dos primeros amparos. Ahorita les muestro la parte en donde nos dan la suspensión, y les voy a entregar unas copias, desde luego, para el aseguramiento del inmueble, pero lo más grave es que nosotros nos amparamos y conseguimos la suspensión también provisional para el desalojo, es decir, de manera indebida, ilegal, abusando del poder que tiene el gobierno del Distrito Federal, en una abierta campaña contra la Asamblea de Barrios, desalojan y demuelen. Para la defensa de estas dos situaciones, nosotros hicimos una queja ante el Tribunal Unitario para exigir que se sancione a las autoridades, específicamente tanto a la Procuraduría en representación del subprocurador Montes de Oca, a la licenciada Patricia Mercado, al subsecretario Juan José García Ochoa y al director de gobierno, el señor Horacio Ortega,
que los sancionen por haber estado presentes y haber avalado como funcionarios públicos este desalojo ilegal y la demolición. También nos adelantamos al término y metimos una solicitud a PAO, que es la Procuraduría del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para que nos informe si cuentan con los permisos para una demolición de ese tipo. Creemos que no, porque a raíz del cateo, después del desalojo, de manera inmediata entra una constructora a hacer una demolición, y sabemos que el término legal para una solicitud para una demolición en cualquier delegación, su término oficial es de 15 días. Así que hay una serie de ilegalidades en este proceso con el afán de reducir la protesta de los vecinos en contra de la organización, porque creemos que es un asunto político al nosotros haber denunciado a través de la Fiscalía de Servidores Públicos a Monreal, quien en febrero del 2004, traigo el documento que me hace favor el periodista Héctor de Mauleón de entregarme, por abuso de poder, tráfico de influencias y otros términos. Si llegamos a la conclusión de este asunto, nosotros en la vía legal seguiremos defendiendo el predio. Quiero ser claro en una situación. Nos acusan de invasores, les voy a explicar la mecánica muy práctica de la defensa de la organización. Cuando un predio está en litigio de arrendamiento inmobiliario, es el inquilino quien está demandado. Ese inquilino, por lo regular, va a perder el juicio en arrendamiento inmobiliario. Una vez que lo pierde, se le notifica que desocupe de manera voluntaria o a través de un desalojo. Al momento del desalojo, cuando llegan con cargadores mercenarios contratados a las afueras de los juzgados, la organización, nosotros llegamos para impedirlo. No nos quedamos con los edificios, son los compañeros quienes habitan ahí y continúan en su defensa. Si está vencido el compañero en juicio de arrendamiento, el siguiente paso de una defensa legal es el amparo, y hasta que se venza, se consigue. Aclarar que la Asamblea de Barrios, en cualquiera de sus modalidades y uniones, que somos más de 170 uniones, todos sus predios tienen esa problemática, y traigo un formato de solicitud de la misma Consejería Jurídica, en donde establece como modalidad para inscribir un predio a los programas de vivienda el juicio de prescripción positiva o negativa. Eso quiere decir que para poder regularizar los predios que conserva, tiene o mantiene en posesión la Asamblea de Barrios, existen figuras jurídicas que así lo permiten, nada fuera de la ley. Pocos edificios logran llegar a manos o regresar a manos de los propietarios. Un edificio que se regulariza para solicitantes de vivienda y se puedan inscribir en programas gubernamentales, necesariamente tienen que pasar por el visto bueno del gobierno, y además del favor y convencimiento del propietario, para que sea el gobierno quien les pague la propiedad y nosotros tener un proyecto de vivienda. En términos generales y a detalle, eso es lo que sucedió en Benjamín Gil a través de una campaña mediática, de donde nos califican de narcomenudistas hasta llegar ahora a invasores. La verdad es que nos favoreció que haya sido tan intenso, que no hayan encontrado, porque no tienen nada que encontrar, y que al final de cuentas quedemos nada más como Asamblea de Barrios invasores, que es el término que les estoy diciendo. Nosotros, su personal, los dirigentes, defendemos a los compañeros por la vía legal y por la vía de la movilización, con los compañeros para enfrentar a los granaderos y a la gente de los cargadores en los desalojos. No sé si hacemos aquí un paréntesis o continuamos con los temas. Sí, yo tengo una pregunta, aprovechando, el delegado Monreal ha dicho hasta ese momento que varios de estos predios donde ustedes están protegiendo de alguna manera, precisamente hay personas de crimen organizado, narcomenudistas, hay que responder eso. Desde luego no puedo negar la problemática de narcomenudeo, de crimen
Monreal, en el proceso de la semana pasada, si tuvieron la oportunidad de leerlo, en ningún momento menciona la Asamblea de Barrios y en ningún momento menciona la calle de Benjamín Gil. En un reportaje que le hace, en donde señala con precisión nombres, datos, domicilios, calles, números, de donde está el crimen organizado, incluyendo colonias de calles de la Colonia Condesa, Hipódromo Condesa y Roma, sin mencionarnos a nosotros. Lo que viene a demostrar que la intención de él, al señalar en exclusiva al predio de Benjamín Gil, pues es un invento. Es decir, para una nota ya a nivel internacional, como lo puede ser el Proceso, menciona, lo pueden leer en el Proceso anterior, no recuerdo bien el número, todo lo que para él es el crimen en la Ciudad de México. Nosotros estamos enfocados a términos de vivienda. Lamentablemente, no tenemos una entrevista, un padrón, una forma de calificar a los compañeros que habitan los predios, y tanto hay, posiblemente pueda haber delincuencia en algunos, como puede haber vicio, como puede haber bailarines, como puede haber gente intelectual, como los hay amas y padres de hogar o trabajadores. Para nosotros el tema principal, y en las mesas de trabajo que hemos llegado a tener con la policía o cuando nos visitan a los predios, haz tu trabajo, tal cual como lo hicieron. ¿Vas a catear? Pásate. ¿Vas a detener? Métete. ¿Vas a investigar? Investiga. No nos negamos a eso, porque es trabajo de la policía. Nosotros no tenemos por qué hacer el trabajo de la policía, estamos de acuerdo. Nosotros nos enfocamos a términos de vivienda y a problemas de desalojos. Sí nos hacemos presentes y desafiamos a la autoridad, al cuerpo de granaderos principalmente, y a los cargadores en presencia de los inquilinos y a través de la presencia de nosotros para combatirlos. Por el contrario, hice peticiones vía Twitter 3-4 días antes de que se diera el cateo de participar en los programas de protección. Solicitamos poda, alumbrado, balizamiento a Monreal para demostrar que nuestro interés es ciudadano, honesto y legítimo. Hasta ahorita, bueno, pues ahora pues ya no sirve de nada, pues no hubo respuesta. La respuesta que tuvimos de Monreal fue el oficio desde luego y colaborar con la policía para que pudieran entrar. Les comentaba yo, el cateo nos ayudó, a final de cuentas no encontraron nada. El dictamen de protección civil en el que alegan los túneles son edificios viejos. Yo lamentablemente quería que en el momento en que nos entregara el juez los departamentos pudieran ustedes entrar a ver lo que es un sótano. Esos edificios tenían pisos de madera. Ahorita pues no estamos en la imposibilidad de hacerlo, pero el mismo subprocurador Montes de Oca, en un comunicado oficial que publica la Procuraduría, establece con mucha claridad que son sótanos. Para nosotros esos son los temas más delicados, que son los que nos mencionaron y nos acusaron, pero de ahí en fuera no hay nada. Y para corroborar lo que estoy diciendo, como no estamos conformes con ese dictamen, solicité por vía internet a la Secretaría de Gobernación de la República que dé instrucciones a Protección Civil Federal para que ellos realicen un dictamen imparcial y verifiquemos y comparemos el dictamen de ellos con el dictamen que nos den. Si hace falta, podría yo acudir al Instituto de Ingeniería de la UNAM también para solicitar imparcialidad en los dictámenes. No queremos ocultar nada ni estamos ocultando nada. Respecto a las motocicletas y todo lo que encontraron en el interior del predio, ¿qué puede decir? ¿Cuántas familias y cuántas personas habitaban ahí? ¿Y cuál es el destino de eso? Y respecto al parquímetro, vecinos de la zona afirman que alguien de apodo El Güero cobraba una tarifa de 300 pesos mensuales para que no les pusieran la araña. ¿Qué pasa al respecto? Y a los vendedores ambulantes que se dice que vivían en el predio. Los vendedores ambulantes que vivían en el predio se les dio apoyo en otros predios de la organización, en concreto en el predio de Prosperidad 71, también se busca un amparo. Ahorita en el medio estamos en la aceptación, si no me mal equivoco, no he ido a la abogada para que me ilustre en ese tema, para que se puedan quedar ahí y no corran el riesgo que corrimos nosotros por la persecución
que tiene en particular mi organización, que es la Asamblea de Barrio. Las motos que están ahí, se va a pedir su liberación, son propiedad de los compañeros, ahí las guardan. Las llantas que tienen pues, son de los vehículos, es decir, no hay nada, tanto llantas, motos, bicicletas, enseres de cocina, estufas, ropa, muebles, teles, todo eso se guardaba en sus viviendas. Sí, claro, la recogieron, pero como les digo, de haber sido el caso, el momento, pásate compañero, por favor, de haber sido el caso, bueno, ya debería de haber existido tanto tiempo pues, las órdenes de aprehensión o haber detenido a los compañeros. Están limpias, son propiedad de los compañeros, no tienen ningún problema. ¿Cuántas personas y cuántas familias? Eran 9 familias, son 10 departamentos, permítame un segundito, claro que sí, y son familias que se dedican al comercio ambulante, algunos en la zona de Guatemala, Álvaro Obregón y en Condesa. Ya no pueden hacerlo, su familia, bueno, pues ahorita tienen que buscar medios en donde instalar nuevamente su cocina. Ahora, vecinos de la zona que llevan mucho tiempo viviendo ahí, han dicho que cuando llegaron hace 10 años más o menos, desalojaron a 3 familias que estaban en el predio a punta de pistola en la madrugada. Eso es lo que hace rato comentaba. El único predio que desalojamos fue a la señora Isabel Valdivieso, María Isabel Valdivieso del departamento 5. Nos generaba un foco rojo en varias ocasiones cuando la fiscal de Cuauhtémoc, que era la licenciada Nora, no, era la licenciada, no me acuerdo, era una fiscal. Fuimos con ella y acudimos con ella a solicitarle que tuviera a bien enviar una unidad para que nos ayudara al desalojo de manera voluntaria de la compañera, lo que se negó. Ese es el origen de todo esto. En realidad, no podemos arriesgar un proyecto plural o más grande por una situación como la que se vivió. Lamentablemente, pues, terminamos sacándonos de manera ilegal a todos los compañeros. Yo quiero preguntarte, el desacato a las órdenes de los jueces, de los 2 amparos, acarreará consecuencias a funcionarios del gobierno federal. Es decir, se va a solicitar que los jueces de amparo, en este desacato que tuvieron las autoridades capitalinas, haya alguna sanción que se inicien procedimientos penales en contra de ellos, o hay que... No, claro que no, estoy insistiendo en eso, pero ha sido tan lenta la procuración de la justicia. Es decir, yo acudí al gobierno y me rechazó Monreal. Acudimos al gobierno central, estuve en las mesas de trabajo con el Movimiento Urbano Popular, con compañeros del Frente Popular Francisco Villa, en la oficina del subprocurador Juan José García Ochoa, en las oficinas del INVI, con el director del INVI, con el director del registro de la regularización territorial. Y ahora que confronté a Patricia Mercado, cuando estaba iniciando el desalojo, llevaba yo el amparo que lo ignoró, me dijo que iba a ver si es cierto que nosotros podíamos acceder a esos créditos. ¿Qué quiero decir? Que acudí a todas las formas de apoyo que tenemos las organizaciones y me lo rechazaron. Entonces, la Procuración de la Justicia, el gobierno se aprovecha, la utiliza como una herramienta de manera indebida y hace las funciones de cargadoras. A lo que voy, el grupo Geri con más de 60 elementos y policía ministerial con más de 150 elementos en la calle, más granaderos, para desalojar a 9 familias. Es algo ilógico. Nos quedó la sensación a nosotros, en lo particular a tu servidor, pues ¿a quién acudo? Si ya fui a los tribunales y el tribunal tiene que ordenarle a una autoridad ministerial ejecutar una sanción, no creemos en ellos. Por lo tanto, en este momento aquí tengo la copia de una denuncia que vamos a presentar, por falta de tiempo no lo hicimos el día de ayer, a la Procuraduría General de la República, denunciando estos hechos por ser ellos funcionarios de un estado, en este caso de la Ciudad de México. Específicamente estamos acusando desde luego a esta Patricia Mercado, a Juan José García Ochoa y al director de gobierno que estuvo presente. Si revisan los videos que aparecen en la televisión, las compañeras que son habitantes del predio le pedían y suplicaban con lágrimas en los ojos
que le dejaran sacar sus bienes. No nos los permitieron. Tuvieron que hacer todo este trabajo para conseguirlo. Sí va a tener consecuencias. No podemos nosotros decir que, porque depende del tribunal. Metimos 2 quejas, una por cada amparo, sobre la violación a estos amparos, pero tenemos que dar el término, tenemos que seguir el término legal de esto. Déjenme decirles que por la fuerza de la organización... Perdón, nada más, ¿metiste las quejas en los juzgados? Sí, es un solo juzgado. Para nuestra mala fortuna y suerte, no quiero ser mal pensado, no quiero ser mal pensado, los 3 amparos que metimos están en el juzgado 11º. Los 3 cayeron en el mismo juzgado. En uno nos conceden la suspensión provisional por el desalojo y las libertades. En otro amparo, el 594, nos conceden la suspensión provisional por el aseguramiento. Y en un tercero me conceden a mí la libertad y la representación de la organización. Los 3 en el mismo juzgado. Será la autoridad quien quiera hacerlo, y si logramos comprobar todos los elementos y la violación a estos amparos. Tenemos también aquí a la mano un juicio político que vamos a entregar, a promover a la Asamblea Legislativa con la marcha, una megamarcha junto con todos los compañeros, que les digo que hoy se canceló por el tema de que el gobierno no nos dejó marchar por los problemas que trae con la CNT, según nos dijeron. Estábamos concentrándonos aquí en el hemiciclo a Juárez y vamos a hacerlo público. Nuevamente vamos a convocar, les aviso, para dentro de 15 días exactamente. Vamos a marchar del hemiciclo a Juárez a la Asamblea Legislativa a entregar nuestra promoción del juicio político contra el jefe Mancera y contra Ricardo Monreal. Por todas estas violaciones son los directamente responsables de todo esto que está sucediendo. Y para no quedarnos en la indefensión, hemos tenido que salir a buscar ayuda a organismos internacionales. Así que metimos una queja a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que está en proceso, va a ser un proceso muy largo, muy largo, y vamos a esperar que nos resuelvan. Es decir, se acumula una serie de asuntos legales que han sido muy irregulares, además del manejo mediático en contra de la organización. Como recordarán, a raíz de todos estos eventos, bueno, la Asamblea de Barrios tiene más de 175 predios en Condesa. Les aclaro, el único predio que teníamos en Condesa era el de Benjamín Gil. Ya no lo tenemos, lo vamos a defender con todo lo que se pueda. Héctor, y la forma de entrar a estos predios, dicen que es de forma agresiva. ¿Cómo se hace? ¿Cómo le hacen ustedes? Gracias, hace rato lo expliqué, con todo gusto te lo vuelvo a decir. Permíteme un segundo. Los inquilinos viven en esos predios, vecindades, y déjame mencionarte que nos sorprendió mucho acudir a la Condesa porque es una zona de mayor prestigio. De hecho, he denunciado a los comités vecinales vía Twitter, en redes y en conferencias, pues que son clasistas, no les gusta que los niños y los vecinos jueguen fútbol en la calle. Si tú te das una vuelta a los condominios de Condesa, las mismas pachangas, pero en los balcones. Es un mundo de diferencia. Nosotros tenemos un parque afuera y por lo regular se empleaba para jugar ahí los compañeritos. Son juicios de arrendamiento inmobiliario que el propietario ya no quiere, o porque una inmobiliaria le llegó al precio al propietario, eso es permitido y tiene su derecho, el propietario no, pero como el actual o el propietario original no tiene dinero para los juicios, la inmobiliaria sí, inicia juicios de determinación de contrato y después de desalojo, en donde son vencidos los vecinos, ya no es posible la renta congelada que antes nos defendía. Tenemos el derecho de tanto todavía como un recurso para salvarnos. Se vence y entonces ordena el juez que se desaloje. Es en ese momento que llega la organización a defender a los inquilinos, no a meterse al edificio. Paramos el desalojo, dejamos al inquilino en un acta que hace el actuario, en el que se opuso la organización, y se renueve o se repone ese procedimiento las veces que requiera tanto la parte actora y las veces que logre defenderse el compañero. Entonces, no invadimos y no es de manera violenta. Qué bueno que lo comentas. Aquí traigo en uno de los juicios de amparo, falta uno,
vienen los contratos de arrendamiento de los inquilinos de José María Vigil. Ahorita se los voy a entregar para que puedan verlo, tenemos un expediente. Así que no es violento, o sea, en realidad lo que hacemos es defender a los O sea, compañeros. no lo retiran. No podemos. No Aunque podemos. haya denuncias de que sí lo han hecho, no es cierto. Es por la petición de los inquilinos. Las denuncias, ahorita le doy la palabra, compañero, perdón. Las denuncias que existen, a mí yo siempre lo he pedido, si el vecino se siente ofendido, agredido, molestado, que formule una queja, una denuncia formal, incluso si es una denuncia anónima, que lo haga, porque eso se permite en las delegaciones y no nos oponemos a eso. Yo lo que hago es únicamente defender al compañero y muchas veces la conclusión no es la ocupación del predio para un programa de vivienda. Muchas veces lo que conseguimos es un plazo de unos 20, un mes para que el compañero se cambie o lo reubiquemos, lo indemnicen o por lo menos le paguen la mudanza. Había vecinos que tenían renta congelada y son algunos de los que se quejan. Dicen que llegaron ustedes y lo retiraron a ellos que estaban rentando y ustedes ingresaron. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. No sé qué vecino sea, no nos interesa, digo las cosas claras como deben de ser. Sí te puedo comentar que María Isabel Valdivieso es una de las compañeras que han estado muy activas con los comités vecinales, quien denuncia eso, pero ella se dedicaba claramente al narcotráfico. Su familia, su marido, su marido vive en la calle de Comercio, no sé qué número, en la colonia Escandón, y hasta la actualidad siguen haciéndolo. No quiero acusar a nadie, pero sí debemos de aclarar a ustedes cuál fue el motivo. ¿Por qué las demás familias no se quejan? Sería la razón. ¿Por qué las otras familias no se quejan? Y si estos compañeros que dicen, o la vecina o el vecino que tenían sus contratos, deberían de demostrarlo, mostrar los contratos que ellos tienen si son rentas congeladas. Es un edificio antiguísimo. Todos los vecinos ya tenían juicios de arrendamiento inmobiliario, todos, hasta que llegamos nosotros a atacar los juicios legalmente y a defenderlos. Por otro lado, me queda la duda. Dicen que eran sótanos lo que estaban haciendo abajo. ¿Por qué se compartía con el otro edificio? También estaban asociados. La verdad nunca he visto el túnel. Yo no he podido entrar a la propiedad, nunca he visto el túnel. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Cuando ya estaba sujeto a investigación el predio y estaba asegurado con sellos de la Procuraduría, algunos reporteros lograron pasar al interior. Yo en el amparo que tengo denuncio la falta de resguardo de la cadena de custodia porque afecta el tema de la investigación. No podemos nosotros, yo te aseguro el edificio, es policía de investigación, la responsabilidad es de ellos, pero ya después me aparece el túnel, me aparecen chalecos, me aparecen un chorro de cosas, ¿no? que no son del origen, porque lo que denuncia Procuraduría son motos, llantas, vecinos y el túnel junto con los sótanos. Y al final en su comunicado dice ser únicamente, no lo tengo en la mano, pero es público, únicamente sótanos. Ustedes pueden darse una vuelta al edificio por la parte frontal y por los lados, se ven unas rejillitas en la parte inferior del edificio, que son los respiraderos de los sótanos. Entonces, ¿usted cree que la Procu hizo el sótano? No sé si lo hizo, si existe o no. De ser así, pues que continúe la investigación. Si son sótanos, que se haga el dictamen real y concreto. Por eso estoy solicitando el dictamen público. Tiene que ser público, se lo solicito a la Secretaría de Protección Civil vía federal, a la Secretaría de Gobernación, para que se aclare, ¿no? Y si hay algo ahí que esconder, pues que se castiga a los responsables. Las propias autoridades capitalinas han señalado que en las Procu del DF hay varias demandas, o sea, muchas demandas en contra de la Asamblea de Barrios de ustedes, porque se dedican a invadir edificios que están intestados con abogados que ustedes contratan y que tienen contactos en el gobierno del Distrito Federal y condicionan a los vecinos que se van a quedar en esa vivienda, es decir, los vecinos de escuela jurídica, pero los condicionan a que realicen sus activismos de los que ustedes se dedican. ¿Qué tienen que decir? La gente que se afilia a la organización adquiere derechos y obligaciones con la organización, y uno de los derechos y obligaciones es defender la lucha popular sobre una vivienda.
otras organizaciones, no sé si lo hagan, nosotros no lo hacemos, no invadimos, no nos interesa tener predios para construcción porque no es una ganancia ni política ni económica. O sea, ya viste el problema que tenemos. Ahorita el pago de los honorarios de los abogados, el tiempo que dedico, la invitación con todo gusto al desayuno el día de hoy, corre por cuenta de la organización, de las cooperativas que hacemos. No tenemos la más mínima intención de invadir. Es un origen vecinal. A lo que voy es que yo nací en Escandón y la mayoría de los predios pues tienen problemas, eran vecinales, ahora son condominios. Y en la lucha y en el crecimiento, bueno, pues nos ponemos a defendernos, organizarnos, y una de las formas de organización es la Asamblea de Barrios. Originalmente yo estaba afiliado al Partido Acción Nacional, uno de mis hermanos fue diputado en la primera legislatura, Flavio González, pero no había quien defendiera un desalojo. El único que podía hacerlo era la Asamblea de Barrios, y estaba en ese entonces apoyando al Partido de la Revolución Democrática. Nosotros tuvimos que afiliarnos ahí para defender la propiedad en la que nosotros la arrendábamos. ¿Y cómo la arrendábamos? Bueno, pues mis abuelos, mis papás y luego la tercera generación que éramos nosotros, buscábamos una vivienda. Sobre la relación con los Claudios. Vamos a sacar las cámaras, por favor. En un momentito, Su relación con los Claudios. en un momentito paso yo directo al tema de los Claudios. Claudio González, Germán, es mi hermano, no tengo nada absolutamente que me ligue a la parte de la acusación por supuesto que tiene, pero con todo gusto traigo una información que les va a gustar a ustedes porque existe una gran mentira alrededor de eso. Ahorita la tratamos de inmediato. En alguna ocasión se acudió al INVI porque si bien la Asamblea de Barrios en general está reconocida, Asamblea de Barrios Poniente no está dentro de las organizaciones gestoras de vivienda. El INVI se ha desligado, incluso algunas vertientes de la Asamblea de Barrios se han desligado de la Asamblea de Barrios Poniente. Hay como realmente hay un reconocimiento oficial de que forman parte de la Asamblea de Barrios. Voy a pedir vía Infomex el acta de la reunión en donde llevo yo 3 predios, incluyendo el de Benjamín Gil, a una reunión con el subprocurador, perdón, con el subsecretario de gobierno, con Juan José García Ochoa, en el que estuvo presente el INVI, la directora, estuvo presente el director de la DGRT, de la Desregularización de la Tierra, y a partir de ahí se perdió el contacto. El reconocimiento por otras organizaciones, bueno, te digo, son más de 150, ¿no? Son uniones, son células, no se busca un consenso.